Ahora hay una caída en picada ahí a los bachilleratos nuestros de cada día. Soy parte de un bachillerato también. Y creo que sí es una experiencia importantísima. Y sí está amenazada, como todas las experiencias. Yo nombré al paso y por suerte nadie me pregunta lo que me hacen las manos. Si ustedes hace 10 años tenían más de 15 años, algunos no las tenían, sabrían que para cualquier organización, la que fuera, la organización de las madres de la Plaza de Mayo era el sinónimo de la resistencia más fuerte, más abierta y más directa a no solo a la dictadura, sino a las políticas capitalistas y democracia. Digamos, eso no se discutía. Podríamos hasta decir que las madres son muy duras, era la discusión. ¿Por qué no le hicieron caso a tal cosa? ¿Por qué le respondieron tan mal? ¿Por qué insultaron a tal otro? ¿No? Pero no había discusión sobre su papel en la resistencia hasta el año 2003. ¿Sí? Entonces, por eso muchos de nosotros, cuando nos dijeron y nos invitaron a crear la Universidad de las Madres, dijimos, esa es. Ese es el lugar donde no se puede, donde no nos van a torcer el rumbo. ¿Por qué? Porque están las madres. Porque hasta nosotros podemos equivocarnos, pero las madres no se van a equivocar en un nivel de negociación con el sistema que no aceptaron en 30 años cuando le ofrecieron todo. Porque el intento de cooptación hubo siempre, de represión o de cooptación. Sigo sin hablar de la universidad, pero decir que el desafío o la amenaza la tenemos todas las organizaciones, incluso las que parecen más radicales y más duras. Entonces, yo creo que el debate en los bachilleratos tiene que ver con que cuando entras en una negociación fuerte con el Estado, bueno, el límite de esa negociación hay que trabajarlo con mucho cuidado. Porque nosotros le queremos sacar cosas al Estado y las necesitamos, porque el modelo de bachillerato obliga a una negociación para tener los títulos, por ejemplo, del Estado. Estamos en esa necesidad. Pero ¿qué nos quiere imponer el Estado? Para que nuestras experiencias queden cooptadas dentro de su sistema educativo como una experiencia asimilada. Y esa es la tensión. Entonces, si bien yo comparto, muchas veces hay hegemonismos, hay sectarismos, hay miradas que podemos decir reproductoras de cosas que no nos gustan, también es un debate difícil, es complejo, porque es una negociación en una relación de fuerzas débiles. En una relación de fuerzas débiles. Y ahí tiene que ver de nuevo con una relación, en este caso los bachilleratos, con las organizaciones. Yo sí creo que está bueno que haya una relación fuerte. Y ahí por ahí discrepo, vamos por otro lado. ¿Y por qué creo? Porque el bachillerato no es el sujeto en sí, no puede ser el sujeto en sí. En la transformación lo que tenemos que crear es movimientos populares que puedan interactuar con bachilleratos, con escuelas, con proyectos productivos, con comedores, con radios comunitarios, con lo que sea. Y ninguno de esos es el sujeto. Son instrumentos con los que trabajamos para organizar el sujeto y que tenga mayores posibilidades. Pero un bachillerato o una escuela que solo se agota en su práctica educativa, que puede ser muy interesante, pero digo limitada, porque todas nuestras prácticas educativas son limitadas, ¿no? Por la situación, por la necesidad, etc. Bueno, ahí hay un tema que me parece sumamente interesante trabajar y problematizar y analizarlo, porque a mí me parece que los riesgos de quedar subordinados en un modelo educativo, que además el modelo educativo de la educación pública sigue siendo la educación para la dominación. Y en esa educación para la dominación, uno de los ejes, no voy a hablar de todos, es la segmentación. Entonces hay educación para ricos y educación para pobres, ¿no? Y la educación para ricos tiene un nivel de formación para lo que ellos necesitan, y para los pobres tiene otro. Y ahí nos pueden meter bastante fácilmente a toda la experiencia de los bachilleros, subordinadamente y precarizados para todos, ¿no? Entonces pagan menos costo, nosotros militantes vamos con toda la onda a hacer nuestro laburo y le estamos resolviendo sin querer, porque no es esa nuestra voluntad, una parte de lo que ellos quieren que resolvamos. Y entonces, así como los voluntariados, también discuto lo de los voluntariados, y no discuto el papel del compañero que en el lugar está haciendo algo. Nosotros también lo estamos haciendo.
Discuto que miremos colectivamente, y ahí es la organización de nuevo lugar para ver colectivamente. Nosotros en el español todos los días nos matamos, los españoles saben, ¿no? Digamos, ¿y qué? ¿Y acá terminamos haciendo lo mismo? ¿Que criticamos? Y si entramos acá, si entramos acá... Bueno, ¿cómo hacer para que no sea lo mismo que criticamos? Esa es la gran... Es decir, para no reproducir. Ahora, si no hay organización popular donde discuta esto que estamos haciendo, fortalece, y no porque sea la organización A o B, al movimiento popular. Y ahí sí comparto, ¿no? Digo, claro, no voy a decir, ay, qué bueno porque la organización en la que estamos es más grande que la de al lado. Eso es una pavada, ¿no? Pero a las organizaciones en las que estamos, las estamos fortaleciendo. Es decir, estamos, por ejemplo, los saberes que se dan en cualquier proceso educativo, en un bachillerato también se dan. Esos saberes del barrio, ¿vuelven a la organización que le hizo nacer o quedan en el aula? La relación con el barrio, con la comunidad, ¿qué creó de distinto? ¿Qué pasó el día que mataron al compañero en el barrio? ¿Pudimos movilizarnos? ¿Pudimos organizar algo, una respuesta? ¿Qué pasa con la salud de las compañeras que llegan al bache? No sé, digo, son miles de preguntas para las cuales tenemos además pocas respuestas, porque insisto, vivimos en la emergencia. Y muchos vamos al bache, llegamos corriendo, nos vamos corriendo, igual que cualquier docente que en la escuela llega corriendo y se va corriendo, y no nos da el tiempo para procesar eso. Lo último que agrego sobre el tema de los baches es cuánto nos formamos. Y lo digo por los baches, pero también lo digo por todas las experiencias de talleristas populares independientes que realizamos. Porque el otro día leía un artículo de una compañera que fue una de las impulsoras de la educación popular en Brasil, que me pareció súper interesante y desafiante, y las voy a molestar con eso, porque ella decía, bueno, hay gente que cree que hacer educación popular es mucho más fácil que hacer educación, por ejemplo, en la academia, ¿no? No, vamos a un barrio pobre, con lo que sabemos alcanza, ¿no? Y entonces por ahí hay gente... Programa de formación docente, y nosotros, en las TICs, si este programa de formación docente, al ser aprobado por el Estado, iba a permitir a COPIN tener influencia en el currículum, en las metodologías, en los educadores y educadoras. Llegamos a la conclusión que, si bien es cierto, resolvía alguna necesidad de los centros indígenas en comunidades apartadas, también es cierto de que al quedar en manos del Estado la definición del currículum y el reconocimiento del título, no podíamos hablar de que era un programa propio de la organización, ¿verdad? Y que respondiera a los objetivos emancipatorios, ¿verdad? Pero sí tenemos una escuela de formación de líderes en la que, claro, el currículum es nuestro, pero no necesitamos el reconocimiento del Estado para eso, porque no lo tenemos como para que tenga salida laboral o que tenga en el sistema formal, sino que es lo menos informal, y por supuesto es altamente subversivo, y más bien es perseguido por el Estado, no es aceptado, y estamos conscientes que en la medida en que sea subversivo es mejor. No necesitamos para eso el reconocimiento del Estado, pero lo diferenciamos de la otra cosa que es el programa, aunque queremos tener un poquito de incidencia, pero no lo tenemos. Y un comentario que me quería hacer es que la educación popular nunca hay que hacer paquetes ideológicos, porque si se considera la educación popular como un paquete ideológico que se va a trasladar, eso es terrible. Se vuelve invasor de la cultura y de los pueblos, y como bueno, contarles una breve experiencia en la lucha armada en El Salvador, ¿verdad? Que a mí me tocó en los primeros años de la guerra ir a una parte que es Morazán, que es un departamento indígena, con un valor extraordinario de defender el territorio. No había suficientes armas, ¿verdad? Es decir, había 20 armas para enfrentar un operativo que traía 4.000 armados del ejército, con bombardeo, aviones, artillería y con buenos fusiles Palm. Entonces, cuando venía la ofensiva, me llamaba la atención la capacidad del pueblo de defender su territorio con 20 fusiles, y no avanzaban, ¿verdad?
eso sí que habían bombas de contacto, ¿va? Que se habían hecho por montones de entonces, pero la gente defendía con un enorme heroísmo el territorio, ¿va? Sin embargo, cuando se trasladaban combatientes de esa zona a zonas como la periferia de San Salvador, la gente vacilaba, ¿verdad? La gente era menos eficiente en el combate. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el contexto geográfico, pero también cultural, ¿verdad? Entonces, el territorio tiene que ver con cuevas sagradas, con espiritualidad y todo eso, ¿no? Y luego, otra experiencia, un cuadro formado en la Escuela de la Unión Soviética, hablando a compañeros y compañeras de comunidades indígenas, del marxismo, de filosofía, de la dialéctica, del por qué no existía Dios y por qué la gente era ignorante al creer todo eso, ¿no? Y la gente se va viendo, ¿no? Y ya por último lo consejo que yo tengo de lo que está hablando, ¿no? El no considerar a los sujetos sociales como sujetos culturalmente diferenciados con sus particularidades y el no respetar, ¿verdad? Entonces, a veces hay enfoques en nuestra América Latina que son además que lastiman, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué trabajadores van a ser los indígenas? Los indígenas son sujetos precolombinos. ¿O qué tiene que ver la lucha feminista antipatriarcal en la lucha de los trabajadores? Sí. Entonces, es importante que no se vaya a considerar la educación popular como un paquete ideológico que la vanguardia iluminada va a trasladar y no considerar el contexto.